entre otras personas, entre otras consejeros, fue Claudia Zavala, que está con usted y con nosotros. Claudia, te saludo con mucho gusto, gracias por tu tiempo, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias Javier, con el gusto de saludarte y pues con mucho trabajo acá en el INE seguimos. Gracias, Sí, buenas noches a todas y todos. Hay que seguir validando y calificando todo el proceso. A ver, yo te diría, digamos, ahora sí que política de hechos consumados, ¿no, Claudia? Pero la pregunta real es, ¿qué fue lo que pasó el domingo y por qué con tantos elementos a la vista no se tomó otra decisión? Y agregaré algo más, porque incluso la presidenta pareció inconformarse, molestarse por la crítica que personas como tú estaba llevando a cabo. Pues bueno, es parte de un colegiado, Javier. Sí. Muchos pensamos diferente, leemos el derecho diferente, vemos la democracia diferente. Y en este caso, pues quienes votamos porque no se diera la validez de la elección, es porque partimos de la base, o al menos en mi argumentación, es que las elecciones, para que ser efectivamente democráticas, pues nos exigen que todos los actores que participen en ellas se comprometan de una forma auténtica y categórica con los valores, los principios, las reglas que están establecidas para estos procesos y que son las que determinan la calidad y la validez de las elecciones. Así que, pues nosotros encontramos irregularidades en un número de casi 1,000 casillas que nos evidenciaban, pues, que ahí había cosas, prácticas del pasado, nocivas para nuestra democracia, muy nocivas, de las que México ya había avanzado y que hoy volvemos a tener. Y ahí todos en unanimidad dijimos que esos votos no podían ser considerados para el cómputo. Pero estaba otro elemento, porque eso es por cuanto hace a unas casillas que teníamos muy probadas las cosas. Pero las elecciones y lo que vimos y lo que estuvimos argumentando es que se vieron manchadas también por una estrategia, Javier, de quienes no pueden intervenir, que son grupos de poder, grupos organizados, que hicieron una estrategia que conocimos, que fueron los acordeones, en los que estos acordeones, usando las herramientas que el INE puso a la ciudadanía a disposición para que pudieran practicar su voto, informarse, llevar a cabo este proceso informado que exige una elección auténtica, pues usaron esas herramientas, hicieron acordeones, se distribuyeron, el INE dictó unas medidas cautelares inhibitorias diciendo que eso ponía en riesgo la libertad en el sufragio, y aún así, incluso días antes, en el periodo de reflexión, incluso el día de la jornada electoral, pues estos acordeones se distribuyeron. Y lo que vimos, que mis compañeros dieron datos muy precisos, fue que tuvieron efectos y se hicieron unas comparaciones en porcentaje, sí, de que las personas que estaban en esos acordeones pues fueron las personas que resultaron con el mayor número de votos. Entonces estas condiciones son lo que valoramos, entre otras condiciones, porque hubo otras condiciones, por ejemplo el recurso, Javier. Sí. Estos acordeones tuvieron un costo y acá en el INE candidatas y candidatos nos vinieron a decir que no participaron y que no lo hicieron. Entonces eso quiere decir que ahí hay un recurso de ente prohibido, porque si las candidatas y los candidatos dicen se deslindan, entonces alguien lo hizo con recurso público o con recurso privado. Eso es lo que se está investigando, pero ahí hay recurso ilícito. Este cúmulo de irregularidades, entre otras que se estuvieron mencionando, fue lo que condujeron a que no pudiéramos, a que postuláramos o posicionáramos que no se podía declarar auténtica, válida una elección en esas condiciones, con esas prácticas que la manchan. Y en particular, y ahí sí me quedé sola, yo señalaba que si no declaramos la validez, pues tampoco procedía la entrega de constancias. Pero ahí sí, pues fue un voto
que yo me quedé sola, Sí. porque pues el proceso es una serie de actos y el último acto es la entrega de constancias. Si no se da el previo, que es la validez, pues en mi opinión no tendríamos que proceder a dar las constancias. Claudia, en términos de ley, Claudio Zavala, en términos de ley, ¿era causal de la no validez los elementos que presentaron? Porque se ha argumentado de que era inédito, que era la primera vez, que nomás fue el 20% o 25% del total de las irregularidades, alguna cuestión de esta naturaleza. ¿Cómo ves este asunto bajo esta perspectiva, Claudia? Que no lo podemos ver solo cuantitativo, Javier. Sí. Me parece, mira, la Constitución nos exige que haya elecciones auténticas. Eso es lo que le da la legitimidad a quienes van a ejercer el poder público. Entonces, si lo vemos cuantitativo, pues diríamos, pues ya quitamos los votos, como lo hicimos en la primera fase y no hay problema. No, la cuestión es que eso mancha y genera una incertidumbre mayor. Claro. Una de las cosas que también encontramos, por ejemplo, fueron boletas en copia a color. Quisieron meter boletas adicionales. Entonces, esto lo que mancha es el todo, la certeza de una elección, la autenticidad, y además evidencia también que grupos con intereses particulares para apoderarse de lo que no les corresponde, porque el voto es de la ciudadanía para elegir a quienes queremos que estén ahí, no de los grupos de interés. Y en esa medida, todos esos grupos de interés, la Constitución dice que está prohibido que intervengan. Cualquiera que le pongas el nombre, son grupos de interés ajenos, ya sea económicos, políticos, que tienen prohibido intervenir. Entonces, lo que hace es que mancha una elección. Y una elección, para que sea válida, debe de ser el resultado de la voluntad ciudadana expresada en las urnas con los procedimientos, pero de forma libre, de forma auténtica. Validez es validez. Quiere decir que aquí ya no hay camino de regreso, Claudia. Así es. Nosotros, aquí es importante aclarar, Javier, Sí. que a nosotros como instituto, como autoridad electoral, nos toca revisar, hacer la lista de que se hayan cumplido con los principios, con las reglas, en materia electoral y en el proceso electoral. Si alguien quisiera plantear la nulidad de una elección, tendría que ir al tribunal. Nosotros no vemos nulidad, pero sí hacemos el checklist para decir se cumplió, se cumplió. Y en este caso, pues veíamos que había irregularidades que le pegan a la autenticidad de una elección. Esto quiere decir que sea la voluntad ciudadana la que decida de manera libre, sin estrategias que induzcan el voto, a quienes quieren, en este caso, que sean jueces y juezas en términos generales. Oye, a ver, bajo tu óptica, Claudia, ¿había suficientes elementos para no validar la elección? Para decirlo claro, Claudia. Así es, así es. Yo creo que todas estas cosas empañaron, dañaron, opacaron la elección, claro, y por tanto no se reunían las condiciones para que fuera declarada válida. Bueno, a ver, ahora déjame plantearte, ¿se ha validado otra parte del proceso, no? O cada estado tendrá que ir validando cada parte del proceso, cada OPLE, o cómo funciona el proceso bajo esta perspectiva en términos de los órganos que rigen el desarrollo de las elecciones. Sí, a ver, hay un órgano nacional que es el Instituto Nacional Electoral. Nosotros nos hacemos cargo de las elecciones a nivel federal. En este caso fue Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior del Tribunal Electoral, salas regionales del Tribunal Electoral, tribunales colegiados de circuito y jueces de distrito. 6 elecciones federales. Los OPLES, 19 OPLES, que son los institutos electorales en cada estado, se hacen cargo de las elecciones a nivel estatal. Sí se eligieron magistraturas de tribunales a nivel estatal o de juzgados a nivel estatal. Entonces, la calificación que nos corresponde al INE es de las elecciones federales, nada más. Nosotros vemos, porque somos la autoridad que realiza muchos actos que tienen que ver con los OPLES, pero particularmente con nuestras elecciones,
incluida la etapa de resultados y de cómputos. Entonces, declaración de validez, resultados, cómputos de las elecciones federales le tocan al INE y revisa lo que le toca de esas elecciones. Los OPLES, cada uno va a revisar, va a hacer el cómputo de sus elecciones, ya lo hizo, va a revisar que se hayan cumplido con estas reglas y los principios y en su caso declara la validez y entrega las constancias. A ver, ahora déjame plantearte algo, que entiendo que es a futuro, ¿no? Pero es muy importante entender, bajo tu óptica, Claudia, ¿cómo ves esto que es inminente una reforma electoral? Te diría, ¿qué es lo que te inquieta después de ver cosas como las que pasaron este fin de semana, después de ver muchos signos que hay que llaman la atención de lo que está pasando respecto a procesos de reformas? Por ejemplo, la propia reforma al Poder Judicial, que fue profundamente trompicada. Pues mira, Javier, la experiencia que tuvimos con este proceso electoral es que por lo que hace a estas elecciones sí tiene que revisarse el modelo. Hay que decirlo, lo hemos dicho y lo hemos señalado. El INE hizo lo que pudo, lo mejor que pudo, pero no es una elección que sirva de ejemplo. Se instalaron menos casillas porque no se dio el recurso, se cambiaron muchas cosas que no podíamos operar, como es el escrutinio y cómputo en casillas, por lo difícil que es el cómputo que se tiene que hacer de tantos cargos de elección popular para la ciudadanía que nos ayuda el domingo a recibir la votación. No habrían podido contarlos. Entonces, todo esto se tiene que poner sobre la mesa y se tiene que presentar al legislativo, porque ahorita fue una elección que no era concurrente con otro tipo de elecciones. Claro. En Veracruz sí. En Veracruz sí, en Durango sí, pero el modelo, desde el momento en que excluyen a los partidos políticos, pues ya no vamos a poder instalar las casillas para que todo se dé en una sola casilla. Son modelos de casilla diferentes. Tampoco está reconocido el derecho de vigilancia, y este es bien importante, de las personas candidatas. Ahorita las personas dicen, oye, y yo si quiero impugnar, pues ¿cómo le voy a hacer si no no tuve oportunidad de estar ahí, ¿no? Entonces, todas estas experiencias que hoy hemos tenido, me parece que las tenemos que presentar documentadas para que el legislativo valore y vea qué cambios tendrá que hacer. En 2027 está previsto que se lleve a cabo otra vez esta elección, pero en 2027 habrá elecciones por lo menos en 15 estados de gubernaturas, habrá elecciones de diputaciones federales, habrá elecciones también de legislaturas locales y de ayuntamientos. Entonces, son modelos diferentes que yo creo que sí es importante que se valoren las condiciones. Y dos, que también se tenga en cuenta que el proceso electoral es un conjunto de actos, Javier, y ahí los debe realizar la autoridad. Nosotros hoy enfrentamos un grave tema en el registro de candidaturas. Para empezar, las convocatorias fueron diferentes. Entonces, la igualdad de condiciones no la tenían porque eran convocatorias diferentes. Para llegar a ocupar un cargo de un poder o de otro, había condiciones diferentes. Creo que ese es un tema que se debe revisar. Dos, también el análisis de los requisitos para ser candidato y candidata, que tienen que ver con los requisitos para ser elegible para un cargo y la idoneidad de las personas para ocupar ese cargo. Entonces, ese análisis también se tiene que hacer antes, desde las candidaturas, porque las personas que ya están en las boletas, ahí es porque ya se hizo una lista de que sí cumplían con todos los requisitos. Y hoy vimos pues que los mismos presidentes de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, nos pedían a nosotros que canceláramos candidaturas, cuando fueron esos poderes los que tenían que hacer ese trabajo. Legalmente así está establecido. Entonces, sí creo que tenemos mucha experiencia. También el diseño de boletas, Javier. El diseño de boletas lo hicimos lo más fácil que se podía, pero
fue complejo. Todas las personas nos decían, es que es muy complejo. Y fíjate, hicimos una herramienta de apoyo a la ciudadanía y qué paradójico es que esa herramienta se utilizó para manchar la elección con este tipo de acordeones, ¿no? Entonces, estas prácticas que hoy encontramos que son antidemocráticas, hay que decirlo con estas palabras, estos acordeones es una práctica antidemocrática, no puede volver a suceder. En México llevamos más de 40 años y mucha gente incluso dio su vida para luchar por un sistema electoral que fuera auténtico, con este principio de autenticidad que está reconocido no nada más en la Constitución de nosotros, en las leyes, sino a nivel internacional. Ha sido el acuerdo de las naciones que nos obliga a nosotros porque firmamos esos tratados y nuestra Constitución así lo dice, a resguardar la autenticidad de las elecciones, la libertad en el sufragio, porque de eso depende mucho la legitimidad del poder público y de las personas que ocupan esos cargos de elección popular. Claudia Zavala, gracias que participaste con nosotros. Te mando un saludo. Buenas noches. Buenas noches a ti, Javier, gracias. A todas y todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Claudia. Bueno, se queda... Mire, ya fue calificada y fue validada. Pero escuche usted los argumentos de quienes votaron en contra de la validación, ¿eh? Digo, por favor, ojalá aprendamos para el 2027. Se van a juntar una cantidad de elecciones y viene la segunda etapa de la reforma al Poder Judicial con una nueva elección. Bueno, vámonos a la redacción.